Bienvenido a una emisión más de Conociendo Personalidades. Una charla divertida con gente de cine, teatro y televisión. Ahora con ustedes, su anfitrión, José Ortega. Amigos de Facebook, qué gusto tenerlos el día de hoy, martes, dicen que martes ni te cases ni te embarques, pero nosotros sí nos embarcamos con otra charla más de Conociendo Personalidades. Un placer saludarlos a ustedes de día, de noche, de tarde, en cualquier parte que nos vean. Un placer saludarlos. Y bueno, les digo, dicen que martes ni te cases ni te embarques, pero nosotros nos embarcamos con esta charla que teníamos ya pendiente con un invitado de lujo, que vamos a ver qué platicamos. Él tiene mucho que platicar. Vamos a tratar de descubrir los secretos de la vida artística de nuestro invitado del día de hoy. Me da mucho gusto tener aquí a Fernando Arau, para que lo recibamos. ¡Yúbole! ¿Cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Bien, ya hasta estoy viendo aquí, ya empezaste, ¿verdad? Ya estamos en vivo y en directo. Gracias, qué bueno que te conectaste, qué bueno que lo logramos. Andamos esperando esta charla y por fin se dio. Sí, qué bueno, sí. Me disculpo con la gente que de la vez pasada porque, pues por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, hubo un malentendido Sí, claro. de la hora y que no sé qué, y bueno, no se hizo, pero bueno, ya estoy aquí. Gracias por la invitación, mano. No, gracias por regalarnos un rato de tu tiempo para platicar. La idea de estas charlas son conocer a la gente que hace el espectáculo, la tele, el cine, el teatro, el circo, gente de ópera, y tú has hecho de todo, entonces tenemos mucho de qué platicar. Bueno, de ópera no he hecho todo lo demás, calle, cine, radio, televisión, circo, cárcel. Faltó la ópera, mi hermano. Bueno, ópera nunca tendremos que tener otra charla para eso. Oye, qué gusto. Bueno, pues lo primero es preguntarte, ¿cómo empiezas en este mundo de la artisteada? Bueno, eres parte de una, pues no sé, de una gran familia de artistas, ¿no? Podríamos decir, se dice por ahí, de una dinastía de artistas, pero eres una familia de artistas, a la que perteneces. Mira, cuando pero tú de eso a que decidas dedicarte a eso, ¿cómo empiezas? ¿Y cómo era tu casa cuando eras chico, compadre? Mira, mi mamá siempre fue bailarina del Ballet Folclórico de México y coreógrafa y maestra de tap. Mi mamá es la hermana de Sergio Corona, el comediante de México. Yo me llamo Fernando Arau Corona. O sea, Sergio Corona es mi tío directo, de sangre. Y por él me hice comediante, porque mis papás se divorciaron cuando yo tenía 5 años. Entonces, nos fuimos a vivir a casa de mi abuelita, con mi tía Cristina, mi tía Luz María, mi mamá, mis 2 hermanos y mi abuelita. Y mi tío Sergio Corona. Entonces, pues yo vivía, la imagen paterna que yo tuve de niño, pues realmente fue con Sergio Corona, con mi tío. Porque mi papá se fue a Cuba, se casó con otra persona, con otra mujer, se fue a Cuba, estuvo quién sabe cuántos años. Después regresó a México, lo vi un momento después de 7, 8 años y se fue a Francia 3 años a estudiar pantomima. Entonces, realmente, mi papá yo lo vi así, ya que conviví con él como a los 16 años, 15 años. Oye, pero ya no, en un principio tu papá y tu tío Sergio eran, hacían una pareja de bailarines, ¿no? En la famosa historia de Cuba, de cuando estaba Batista y que estaba el imperialismo y que Cuba era el desorden, era otra cosa, chico, era otra cosa. Había el clásico, era como Las Vegas, ¿no? Había muchos hoteles y eso, pero en el hotel principal las estrellas eran Corona y Arau,
que eran mi papá y mi tío, que en ese momento eran cuñados, Ajá. y hacían una pareja de bailarines acrobáticos y eran considerados así de los mejores del mundo, ya sabes, de correr y caminar por la pared y salto mortal para atrás y así Ajá. bailaban, eran buenísimos, y entonces eran las estrellas del Tropicana, que es el famoso hotel Wow. de la historia, ¿no? El Tropicana. Entonces cuando se Ajá. divorció, Ajá. entonces mi papá se divorciaron de su de la hermana de su De la hermana de Sergio. Ajá. y bueno, se deshizo la pareja. Y entonces mi papá se casó otra vez entonces dijo, pues ¿qué hago? Pues donde me conocen es en Cuba. Entonces se regresó a Cuba Ajá. con su nueva esposa y pues allá la armó chilladora, mano, porque organizó la televisión, es el fundador del Teatro Musical de Cuba, que aún permanece, que es acá, y se pasó toda la transición de Fidel y el Che y la revolución y Batista y todo ese rollo lo estuvo ahí mi papá en Cuba. Tengo dos Órale. hermanos menores que son cubanos. Por ejemplo, Emilia y Eduardo, pero pues cuando llegaron a México estaban chiquitos, bueno, 6 y 8 años. Y resulta que Eduardo no se llamaba Eduardo, se llamaba Eduardo. Eduardo. Eduardo, Sí, claro. Eduardo. Eduardo Chico. Sí, entonces, bueno, pues entonces yo empecé imagínate, en mi casa era mi papá por un lado, Alfonso Arau, y después Ajá. por este lado todos los Corona. Entonces, cuando tú tienes 3 generaciones que se dedican a lo mismo que tú te has dedicado, automáticamente se establece una dinastía. Ajá. Cada 3 generaciones. Nosotros ya somos Ah, ok, cuatro claro. generaciones de los Arau, somos 4 generaciones ya, que son mi papá, nosotros, mi hermano Sergio, que es el rock and rollero y artista multiindisciplinario. Sí. Sí, porque aparte es muralista, es pintor, es laudero, hace sus guitarras, es pintor, diseñador, director de cine, no, no, Sergio, mi hermano, para mí, Y para los que no saben, ajá, para mi perdón, gusto, para los que no saben, Sergio es este el el Uyuyuy. director de Botellita de Jerez, ¿no? Bueno, no, Este, no fue el director, pero sí de los creadores de del pero concepto bueno, de Botellita de es que Jerez, eran, el Uyuyuy. ajá, ajá, sí, sí, pero ya platicaremos de eso. Y entonces, pero bueno, empiezas y nos empiezas a ver, te empiezas a acercar, No me bueno, ya acuerdo a estaba, qué ¿cómo horas hacías empecé. Lo que te quería decir es que yo no me acuerdo. ¿Cómo me voy a acordar si yo desde niño es más, no nací en una familia, nací en un elenco? Y- Ajá, sí, Entonces, pues empecé y desde chiquito yo bailaba y ahí en mi casa había pelucas. Mi tío Sergio era payaso en un circo de ahí de local de la zona, un cirquito ahí. Era el payaso. Entonces en mi casa había sombreros, pelucas, narices. Mi abuelita era rechistosa ajá, y mi mamá también, qué bárbaro. Todos, mi tía también, todos eran muy chistosos. Entonces pues reinaba el humor y la buena onda y acá y pues así ahí crecí, ahí empecé mi carrera. Oficialmente como profesional, ajá. mi carrera la empecé en 1975. en, era uno de los tantos de la obra de teatro Jesucristo Superestrella. Oh, Tenía varios puestos, los leprosos, los ajá. muertos, el pueblo, todo, andaba yo en la bola. Así en 1975 fue teatro profesional y ya salimos de gira por la República Mexicana y bueno, pues ahí empecé profesionalmente en 75 a los 20 años, 21 años. Y, no, buenísimo. Y tú ibas diciendo, no, yo quiero bailar. Y estudiabas baile, o te decían, hay que bailar, hay que hacer de todo. Entiende, te digo que mi mamá era coreógrafa y bailarina del Ballet Folclórico de México y ella tenía un estudio de baile con espejos y barra y todo.
Primero mi mamá estuvo en el ballet clásico, el primer ballet clásico de México que se llamaba el Ballet Chapultepec. Y después Ok, estuvo, mi mamá era bailarina del Ballet Folclórico de México. Pero ella tenía su estudio de baile y daba clases de tap. Entonces yo a los 5 o 6 años, yo, porque veo fotos, no, ajá. yo estudiaba clásico, con mallitas. Así con, ya sabes, de negro y primera y segunda y relevé y todo. Ajá, Estudiaba con mi mamá porque por no dejarme solo o con mi abuelita, ajá. pues me llevaba a mí y Vente conmigo al trabajo. sí, y a Sergio se lo dejaban a mi abuelita porque Sergio siempre fue muy tranquilo y yo era un ¿Tú poco, eras el destrampado? sí, yo era la oveja negra de la familia. Ajá. Yo sé que mi papá era bailarín y hacía teatro, pero yo nunca supe Ajá. que era sastre. Mi papá, porque un día yo Tú- oí que alguien dijo, es que Fernandito es un hijo de sastre. Sí, claro, claro. Y bueno, hijo de tigre pintito, ¿verdad? No, sí, entonces, no, pues sí, yo fui muy, digamos que muy creativo. Ajá. Y Pues ya. entonces, estás en el estudio de tu mamá y eres bailarín, No, no bailo, empiezas desde con niño. clásicos. Mi, Ajá, mi mamá bailaba cha-cha-cha, mambo, danzón, todo eso, y y como sabía que a mí me gustaba mucho bailar, bueno, ya le había agarrado el gustito, era yo niño, tenía 6, 7 años. ajá, Y entonces, pero a mi mamá le daba gusto, en lugar de verme sentado allí aburrido en su clase de baile, mi mamá aprovechaba y cuando enseñaba baile de parejas, con señores y adultos que tenían clases, mi mamá me agarraba a mí de su pareja. ajá. Entonces yo bailaba con ella cha-cha-cha y mambo y todo eso. Era yo feliz bailando con mi mamá. Y entonces, Claro. o sea que yo tomaba clases de todos los bailes. ¿Y, y cuándo empiezas a meterte en lo que es la actuación como tal? Pues ya te digo que en 1975 entré en teatro, en una obra profesional de teatro. Ajá, Aunque era yo de la bola ahí de los leprosos y del pueblo, pero estaba yo actuando. No, pero aparte yo, ajá. yo empecé a actuar a los 5 años, a los 3 años. Pues, sí, yo bailaba, cantaba, hacía payasadas, y siempre, o sea, era así, hacía incendios cuando era niño. Hice 2 incendios en mi casa. ¿Hacías incendios en tu casa? Sí, o sea, ¿Hacías fogatas o qué? sí, una vez, lo que pasa es que era yo muy así, siempre fui hiperactivo. No, pues dice Ajá, que hay una historia que dice, que cuenta una tía, que dice que cuando mi mamá me llevaba al parque a mí a jugar, para que jugara, ajá. la gente se le acercaba y le decía, ay señora, qué simpáticos sus 2 hijos. Y mi mamá decía, no, no son dos, es uno nada más que es hiperactivo. Entonces un día unas tías mías, Ajá, pero como mi mamá pues ya se había divorciado y eso, entonces hay muchas tías que tenía que me llevar a la iglesia y eso, ¿no? Entonces que hasta le dijeron que hiciera mi primera comunión. Una tía una tía, le dijo a mi mamá, mételo a los Boy Scouts, ahí te lo cansan, ahí lo tranquilizan. ahí te lo cansan. Entonces mi mamá, bueno, pues me llevó a los Boy Scouts, entré ahí en la Ciudad de México, ¿y sabes a qué grupo de Boy Ajá, Scouts entré? Al grupo uno. al uno. Ya ves que hay 1000 grupos. Sí, Pues yo sí, entré sí. al grupo uno de la asociación de Boy Scouts de niños y todo. Ajá. Y entonces cuando regresé a la casa, me dice mi mamá, ¿qué tal? ¿Te fue? ¿Te gustó? Y yo sí. ¿Y qué aprendiste? Y le dije, aprendí a hacer una fogata.
Se le fue el color a mi mamá. Entonces dijo mi mamá, no quiero ver que hagas una fogata dentro de esta casa, ¿ok? Ok. Como me dijo que no quería ver, la hice debajo de mi cama. Y se prendió el Había que colchón, sacar, mano. ¿no? Y se prendió el colchón, mano. Ajá. No se prendió porque mi abuelita se dio cuenta y le echó agua y eso. Pero esa casa olió a humo 6 Me meses. imagino, Pero bueno, me imagino. y después ya en la secundaria, pues no sé, un día sí andaba yo muy creativo y iba en una Ajá. secundaria pública de gobierno, en la secundaria 3 Héroes de Chapultepec. Y entonces había un patio grandísimo y había tambos de esos para echar la basura, ¿no? De esos botes grandes, tambos. Ajá. Y entre un amigo y yo, que también mi amigo era muy creativo, que todavía lo veo, vive en Tijuana, es chef, y éramos así, somos amigos desde toda la vida. Él llevó unos cerillos, mano, a la escuela. Y No, entonces organizamos un incendio en todos los botes, eran como 6 botes. Pero pues nunca pensamos que fueran a aprender así, ¡guau! ¡Tanto! Y aparte de volada rapidísimo, yo era tan famoso, era tan evidente que todas ah, las cosas raras y travesuras que hacían en la escuela era yo. Y hasta tenía que estar con Fernando ahí. la Ajá. directora ya sabía. Entonces, cuando se armó los incendios, había en mi escuela, era así, íbamos de caqui como de soldaditos con corbata, ya sabes, Ajá. militarizada. Y entonces había unos que tenían un listón rojo, que eran así como dizque los más ordenados, ¿no? Era como la policía de la escuela. Eran los de orden, ¿no? Y aparte su listón decía orden. Ajá. Y entonces cuando pasaban eso, la directora inmediatamente decía, tráiganme a Arau. Fernando. Y los de orden, mano, eran los más felices en la persecución, era así como yo el trofeo, a ver quién me agarraba más pronto. Ajá. Sí, ya, bueno, pues esa es otra Oye, anécdota. ajá. Nada, digo, que esa es otra anécdota que te conté de por qué hacía Oye, incendios. y en tu casa había muchos, pues tu mamá artista, la familia artista, luego tu tío, pues estaba en los 70 todo eso, estaba en Hogar Dulce Hogar y todo eso. Había muchos invitados artistas en tu casa, se hacían fiestas, reuniones o algo. Pero no se hacían fiestas y reuniones en mi casa. De vez en cuando iba algún amigo de mi tío. La que iba mucho era Silvia Pinal, por ejemplo, y Chabelo. Ajá. Esos eran los dos. Chabelo yo creo que ha sido el mejor amigo de mi tío de toda la vida. Pero fíjate cómo era el asunto. Que cuando yo era bebé, me dejaba, mi mamá bailaba en el Teatro Blanquita, en el teatro de revista, porque era bailarina del show de mi tío Sergio Corona. Y ella bailaba tap, como era maestra de tap, bailaba tap con mi tío, con su hermano. Y entonces pues, yo Ajá. veía así detrás de bambalinas, abría la cortina y veía bailar a mi mamá. Pero cuando era bebé, entonces todos esos comediantes y los artistas, Angélica Marietos, mi mamá, y como era conocida hermana de mi tío, me dejaba, como decíamos, con la esposa de Chabelo, la primera esposa Ah, que ok. tuvo, Angelita Castañi se llamaba. Y era yo un bebé. Entonces mi mamá decía, cuídamelo porque Ajá. tengo que ir a bailar al Teatro Blanquita toda la tarde. Entonces mi mamá regresó. Entonces ya cuando iba yo en la primaria o en la secundaria y que la gente se daba cuenta que mis papás eran artistas, me decían, ¿y tú conoces muchos artistas? Y yo siempre decía, no, todos los artistas me conocen a mí. Conocen a mí. Sí, porque Claro, me dejaban en todas las casas cuidándome y de niños corriendo ajá, por todo. Cuando mi tío visitaba a alguien o eso y que me llevaba a mí, ahí me tenían que claro. llevar y tenerme activo o interesado, porque era así un poco creativo. Entonces, pues todo el mundo me conocía de esa época, los comediantes y todo. Hice un programa cuando era
tenía como 8 años, con Angélica María. Y yo sufría. ¿Sabes por qué sufría? Porque a los ¿Por 8 qué? años, porque estaba enamorado de Angélica María. Es que Sí, me lo imagino. era tan bonita, man. Yo de 8 años, así la veía, y yo creo que era la primera mujer tan bonita que yo veía. Ajá. Este, Agua de oye, Piedra. y eres pero además eres, bueno, ya eres bailarín y empiezas a hacer teatro, pero además eres mimo, eres mimo. Entras a aprender mímica, la técnica de mímica. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo lo haces? Porque, pues en aquel entonces no era tan popular en México la mímica, No. ¿no? No, mira, ahorita, digamos, las mamás, si tienen una hija, la mandan al ballet. Y si Ajá, tienen un hijito, lo mandan al karate a estudiar. ajá, Es así como una tradición, o al menos aquí en Estados Unidos, no, pero también en México. Bueno, primero te aclaro, sí, para la gente que no sabe, para la gente que no me conoce, mi nombre es Fernando Arau. Para la gente que sí me conoce, mi nombre es el mismo, Fernando Arau. Soy mexicano de México, ah, pero soy maya de Miami. ajá, Vivo, vivo aquí hace 25 años. Yo trabajaba en Televisa, bueno, los ah, Cachún, 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 Rara y todo eso. Fui mimo del programa de Verónica Castro. Cuando lanzaron a Verónica Castro, el productor quería que hubiera algo diferente. Y entonces yo era mimo en la calle, en la zona rosa. Y fue alguien ajá, y me dijo, oye, este, vente, vamos a hacer televisión. Y resulta que era Luis de Llano, mano, el productor de Timbiriche y de Garibaldi y de todos esos. ajá. Y entonces hicimos el programa y lanzaron a Verónica Castro y yo era el mismo. Bueno, entonces a mí no me mandaban al karate. A mí me mandaban, mi mamá, 2 o 3 veces a la semana, iba con ella a tomar clases de baile. Iba a tomar clases de música con una señora así que nos daba música a mi hermano y a mí. Entonces, era solfeo horrible. Y entonces mi hermano empezó a tocar la guitarra. Sí, el solfeo es horrible. Ajá. Empezó a tocar la guitarra mi hermano y yo también, pero de pronto cayó en mis manos un bajo. Y entonces empecé a tocar el bajo y fui bajista. Mi hermano formó su primer grupo de rock. Bueno, cuando salieron los Beatles, pues ya ahí se partió la historia del mundo, ¿verdad? Y entonces Sí, claro. ya nosotros queríamos ser rock and rolleros y mi hermano por eso quería tocar la guitarra y el rock. Y entonces, pero pues como era tan difícil, apenas empezábamos, era muy difícil así como sacar los covers de los Beatles o de los Rolling Stones, ¿no? Así ya parece. Ajá. Apenas sabíamos tocar Mila y Re. Sí. Todos Sí, en el mismo círculo, ¿no? ya Mila y Re, ya, vamos. Y entonces, pues empezamos a hacer nuestras propias canciones, que era más fácil. Entonces era más fácil pues, hacer la letra y tocar de Mila y Rey, de Rey la Mi para atrás, eh, hacer nuestras propias canciones. Y empezamos a hacer, hicimos nuestro primer grupo, nos llamábamos, así como era The Beatles, Ajá. The Beatles, nosotros nos llamábamos The Indians. No mal partido. Sí. Por Sí. ningún motivo, Ajá. The Indians. Entonces yo ya tenía mi bajo, mi hermano la guitarra, y mi abuelita tenía un banjo de mi abuelo ahí guardado en un lugar, un banjo que supuestamente era finísimo. Entonces, sin que mi abuelita se diera cuenta, agarramos el banjo y lo rompimos para sacarle el ¿No? tamborcito, para sacar el tamborcito nomás. Ajá. Y el tamborcito lo poníamos en una mesa y mi primo Eduardo Lalo, el hijo de mi tía, la hermana de mi mamá, o sea, que vivía ahí Ajá. con nosotros, era el bate, pero con un tambor, ¿no? Volvíate platillo, pedal, todo, entonces, era un chavaco.
Estoy hablando como 9, 10 años, una cosa así. Bueno, entonces yo estudié baile, y después estudié canto. Yo soy muy afinado. Estudié música, tocaba el bajo. Después toqué 5 años la batería. Soy baterista. Estudié dramaturgia, eso ya más grande, que es Ajá. la técnica para escribir historias y películas y todo eso. Y el maestro fue mi papá, aparte. Estudié dramaturgia, estudié teatro con Héctor Azar, con el maestro de la universidad. Entonces, pues, Ajá. puras cosas escénicas, ya sabes, puras cosas escénicas. Estudié las cuatro facetas del teatro. Estudié comedia, drama, melodrama y tragedia. Estudié todo, sí, fui buen alumno. Entonces, pues toda mi vida fue en esa atmósfera. Entonces, por eso digo que también es normal, así, de que más bien la anécdota, bueno, es que cuando llegó un momento a cierta edad, donde yo ya tenía trabajo, y estaba casado, tenía un hijo chiquito, y un día en mi trabajo, que era Televisa, pero ya no se llamaba Televisa, se llamaba Televicentro, antes de que Centro. Ajá. funcionara con el Canal 8, ¿no? Eh, Y yo ya trabajaba ahí de jalacables, de asistente de cámaras, de iluminación, de sonido, de todo. Era de todo. Tráeme acá y carga. Me agarraban ahí de esclavo todo el mundo. Y entonces pues, yo trabajaba de todo eso cuando estaba chamaco. Y una vez en mi trabajo me dijo uno, oye, ¿y a ti no te da miedo de que venga alguien y te quite tu trabajo porque sea mejor que tú? Y bueno, y la dudé, dije, bueno, pues nunca había yo pensado eso, ¿no? Entonces ajá. dije, bueno, entonces yo pensé, bueno, a ver, yo sé qué hacer, ¿no? Yo qué sé hacer, pero pues, tenía que haber pensado, yo estaba pensando, pues no sé mucho de cámaras, no sé mucho de edición, pues ya como estaba ahí, yo pensé Ajá. en cosas que yo hacía en mi trabajo, pero no pensé en cosas Ajá, que yo claro. sabía. Ajá. Entonces, llegué a la casa y le dije a la hermana de mi mamá, mi tía, que vivía ahí también con nosotros, mi tía Cristina. Le dije, oye, ¿sabes qué? Me preguntó que si yo, que no sé qué. Y mi tía me dice, bueno, pues a ti nadie te puede sustituir. Yo dije, ¿por qué? Así de que, ¿por qué? Achis. Achis. Cachis, Ajá. cachis. Y me dice, porque tú sabes bailar, sabes cantar, eres músico, tienes ritmo, sabes hablar, sabes actuar, sabes... Y me dijo una cantidad de cosas. Uy, mami, yo no las había pensado. Dije, pues sí, pues yo aprendí todo eso. Pero pues, Claro. así como los niños aprenden a jugar fútbol y aprenden a hablar inglés o algo, yo aprendí todo eso porque mis papás me llevaban hasta pintura estudié, que me hubiera gustado, pero no tenía talento para pintar. No, era una forma tan natural aprender todo eso para ti, que no era algo que estuvieras analizando. Ahora tengo que estudiar esto. Ahora la pregunta sería, y decías hace rato, era buen estudiante, pero ¿te gustaba estudiar todo esto? Pues es que uno no se da cuenta. Cuando te mandan al Ajá. karate, tú no analizas, seré karateca cuando sea grande. Voy a hacer cinta negra. Los Ajá. papás dicen así, a ver ya, saca tu maletita y tus cosas que te vas al karate. No es así de que, ¿te gustaría ir al karate? Ya ni lo pregunto, aparte, es que no tengo ganas, pues vas, sal y se Pues acabó. va. Sí, claro. Ajá. Entonces, pues así estudiamos todos cosas o aprendimos cosas. Más bien yo aprendí porque son cosas de habilidad y todo. Ajá. Es cuando el tiempo de, de, de los Jackson 5 y de James Brown y cuando empezó esa temporada Movimiento. Ajá. de negros y de todos estos. Y entonces yo bailaba con un disco de James Brown. ¡Ta, tarara! Ajá.
tarara, ¿no? Y yo bailaba acá, ¿no? Pero pues tendría como 11 años, una cosa así. Y entonces mi mamá llevaba el disco de 45 revoluciones por minuto, de los chiquitos, Ajá. llevaba en su bolsa cuando íbamos a casa de mis tías o de visita. Porque ya la onda era de que bueno, pero que baile Fer. Me decían Fer. Y yo, pero ¿tú crees que yo me oponía? Yo volteé a ver a mi mamá, No, así ya estabas poniendo el disco. en actitud a mi mamá, así de saca el Ajá. disco, ¿no? Pero yo bailaba así, Entonces, ajá. súper prendido, súper agresivo, ¿no? Y mi mamá sacaba el disco y lo ponía y... Y yo bailé y todas mis tías ahí. O sea, después pensé, dije, yo creo que les tengo que reclamar a mis tías porque se burlaban de mí y yo no me daba cuenta. Sí, no, pero además, es una época padre, ¿no? Son aventuras que estás viviendo, ¿no? Son las aventuras que estás viviendo y que las vives o sea, es parte de ti, que todas las disfrutas y las gozas y luego a ver qué sigue, ¿no? Es que fíjate ¿Qué que cosas se inventan, que me vuelvo a inventar? yo creo que lo que mejor aprendí fue a divertirme, sin querer, porque todo era, Claro. para mí, yo siempre tuve buena actitud. O sea, yo no repelaba nada, ni reclamaba, ni me quejaba, ni nada, que ya le entraba y a lo que fuera, no importa. Si me decían, ahora aquí, así como ya sabes, una fe ciega a tus padres, ¿no? Y aparte mi familia siempre fue muy cariñosa, muy amorosa, con mucha ética, muy educados, o sea, buenas personas. Entonces en esa Ajá. atmósfera crecimos, mi hermano, mi hermana, es Sergio mi hermano, el mayor, después yo y después mi hermana Rosana. Rosana es productora de televisión y de cine. La mayoría de las telenovelas que se han aventado todas nuestras generaciones y tu mamá y mi abuelita y que lloraron, en esas telenovelas estuvo involucrada mi hermana o de asistente o de hacía al principio, pero ya a las final, ella era la productora de las telenovelas, era la mera mera, o sea, Ajá. la productora, una productora en la televisión no es la que agarra la cámara, ni nada, no, es el camarógrafo. No, la productora es Sí, la que hace claro. todo, desarrolla el proyecto y el presupuesto y todo, y ya autoriza y critica, y todo eso. Entonces mi hermana es una directora de cine y de teatro. Ahorita acá se acaba de estrenar un documental en México, búscalo, se llama ¿Por qué México? Ok. ¿Por qué México se llama? Entonces mi hermana hace una exaltación de ¿por qué México? Me preguntas que por qué, y dicen, porque México esto, y porque tenemos, y la cultura, y la... ¡Ah! Y dice todo, cosas preciosas, así en ese documental, mi hermana Rosana. Así que somos 3 hermanos, y 2 hermanos cubanos, que son nuestros medios hermanos, pero igual nunca les decimos medios hermanos, ¿no? Son mis hermanos, sí. Oye, y después de tu primera obra, ¿sigues haciendo teatro? Sí, entonces entro a un grupo de teatro callejero. porque, porque pues a donde ya no me contrataba nadie, pues yo era desconocido. Y y, y lo que de pronto me encontré, mi papá de pronto lo contrataron para ser director de una cosa que se llamaba Mundo Feliz, que estaba Ah, buenísimo, ensalaje. en San Ángel, Fantástico. y mi papá era el director y había un Ajá. y payasos, y ¿no? Y entonces todos los Había payasos, una bola gigantesca de aire donde te metías y brincabas. Y ahí justo estaba Shakespeare Pizza. Sí, buenísimo. mira, sí te la sabes tú. Bueno, pues ahí había un grupo de payasos que andaban por todos lados y Ajá. pues, no era mundo feliz. Era para niños, era como un mini Disney, ¿no? Sí, sí, increíble, ¿cómo no? Y entonces esos payasos eran una familia completa. Eran 2 hermanas, un esposo, no, 2 hermanas, 2 esposos, 3 amigos
uno con esposa, o sea, eran todos, y la esposa se dedicaba al vestuario. Entonces tenían un grupo de teatro maravilloso. Entonces yo un día fui ahí a Mundo Feliz y los conocí. Y Ajá. sí, así los conocí acá y los vi actuar y me encantaban. Así yo decía, wow, sí, era así. Yo creo que fue el primer anhelo que yo tuve así de, ay, qué maravilla, ¿no? Y todos una familia, y tenían hijitos, que digo, que no actuaban, pero ahí los traían cuidando. Estaba, claro. Entonces me empezaron a platicar qué hacían. Entonces tenían un grupo de teatro que se llamaba El Ejército Blanco. Y entonces, actuaban en la calle, pero no hacían payasadas, hacían teatro en serio. Era lo peor. O sea, Wow, sí, el circo claro. de la vida y salían en taparrabos y ya sabes, y compró así. Digo, eso ya nunca se ha visto, ¿no? Pero hacían teatro, No, hacían payasadas y ponían así su parte y había 3 personas cuidando así de que el área, ¿no? Y se cambiaban la escenografía y buenos vestuarios. Teatro, mano, teatro. Y entonces de pronto me conocieron y yo era payaso. En ese momento era yo payaso en los parques. Yo iba a buscar fiestas y era payaso. Porque ya, después de ver a mi tío Sergio tantos años, me volví payaso. Y entonces ellos estaban haciendo, querían crear otra obra de teatro. Bueno, primero tenían una obra de teatro que se llamaba Los niños también pensamos. ok. Y Bellas Artes, ahí en el Auditorio Nacional, atrás están las oficinas de Bellas Artes que administra todos los teatros que están, el Teatro del Bosque, el Teatro de la Danza, todos los teatros que están atrás del Auditorio Nacional. Ajá. Esto es para los mexicanos que nos están viendo, que viven, los chilangos que viven en el Distrito Federal. Yo soy chilango. Entonces, todos esos teatros tenían un grupo de teatro cada teatro, auspiciados por Bellas Artes. Bellas Artes, sí, claro. Y nosotros no teníamos auspicio de nadie. Y Nada. ahí estábamos callejeros. Entonces, pero empezamos ahí a tratar de conseguir un teatro y que nos los prestaran y que, nos mandaban al cuerno a todos y no nos prestaban nada. Entonces nosotros hacíamos teatro ahí afuera de los teatros. Y entonces llegó un Mira. concurso, hubo un concurso de Bellas Artes de grupos de teatro, porque Ajá. tenían a todos los teatros, tenían un grupo, pues así que pues era fácil armar un festival y un concurso, Claro. porque pues no les costaba más, ahí estaban los grupos, y pregúntale a qué grupo no quería estar en el festival del teatro, no, pues, no. Entonces nosotros fuimos Claro. con Pepe Soler, imagínate, con el maestro Soler, y le pedimos que nos dejara entrar al Al concurso. concurso. Era una convención de teatro, pero era una especie Ajá. de concurso porque se iba a ganar un premio y 5 menciones honoríficas y diploma y certificación, una serie de cosas. Ellos ya tenían una obra a la cual yo me integré, se llamaba Los niños también pensamos. Y pum, la presentamos y ganamos el premio Bellas Artes a la mejor obra infantil. Yo no me la creía. Y sí, todas las obras habían, digo, no eran infantiles, eran de todo tipo, de todo, para adultos, de drama, Los géneros. pero nosotros Ajá. era para niños. Y es que todos éramos niños y jugábamos a cómo nacían los niños. Y entonces decía, yo soy un espermatozoide, ¿no? Y había uno que era negro. Y decía, yo también. Ajá. Y decía, no, no hay espermatozoides negros. Y Negros. entonces las niñas decían, yo soy las trompas de falopio. Y entonces hacíamos todo un rollo de cómo entraba el espermatozoide y viajaba y con quién se encontraba. Y era una obra preciosa que escribió el director Joaquín Zavala, que por cierto murió el año pasado. Pero bueno, un director. Y entonces todas las obras que hacía el Ejército Blanco eran creación y dirección colectiva. Entre todos la hacían. Y Chon, Joaquín, Ajá. que era el director, le decíamos Chon, pues concretaba y la montaba. Y entonces yo entré ahí como niño
y ganamos el premio Bellas Artes ese año, el siguiente año y el siguiente año. Con la misma obra ganamos 3 veces consecutivas el premio Bellas Artes a la mejor obra infantil del año. Y oye, buenísimo. Ajá. te voy a contar otra anécdota durísima. Voy a conectar mi computadora porque dice que ya se le está acabando la batería. Sale, vale. Mira, esto es una anécdota, mano. Estábamos en el grupo del Ejército Blanco, había un flaco que hacía pantomima. Bueno, o sea, que tenía facilidad, pero cuando me vio a mí, que yo empecé con la onda de pantomima en el Ejército Blanco, que les proponía y vamos a montar cosas de pantomima. Este cuate empezó y tenía una facilidad, mano. Era un super mimo. Y flaco, parte, bien estilizado, y muy padre. Empezamos a conectarnos y empezamos a hacer cosas ahí, como éramos en la calle, hacíamos cosas, pero muy teatrales. Como yo me eduqué en teatro también toda mi vida, entonces soy muy teatral y ves cómo me muevo y mi lenguaje corporal y todo eso. Y él también. Y éramos buenísimos de mimos. Entonces, cuando salíamos a la calle de mimo, del ejército, pero íbamos Toño y yo de mimos, no se hacía ninguna obra, sino la obra éramos nosotros. Y teníamos como sketches, pero mudos, sin hablar, porque éramos mimos. Entonces, un día estábamos en la zona rosa. Y un día, no es cierto, sí, en la zona rosa. Y entonces un día llega un tipo de traje, ¿no? Así muy, muy guapo. Y me dice, ¿quién es Arau? Dice, mira, yo soy el asistente personal de la señora Carmen Romano de López Portillo. O sea, la primera dama, la esposa de López Portillo. Sí. La esposa del presidente. Y dice, se va en México, como tú sabes, lleva años, más de 40 años, el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, que se hace que cada año vienen grupos de teatro, de músicos, de arte, de todo tipo de arte a Guanajuato y se crea una convención de arte y vienen de todo el mundo. Entonces me dijo, mira, se va a hacer el primer encuentro internacional de pantomima en el Festival Cervantino. Dice, pero pues viene Italia, viene Francia. Francia es la cuna de la pantomima, de ahí es Marcel Marceau. Entonces dije, Marcel Marceau, claro. Entonces dijo, viene Francia, viene Italia y Canadá. Y es un concurso, es un debate, a ver quién gana de los grupos de pantomima. Pero no tenemos quien nos represente a México. Sí, claro. Y nos dicen que tú nos podrías representar. Dije, bueno, somos 2, Toño y yo. Yo dije, no, que yo solito no me la vi. A mí no me aviente la bola. Y John, que era el director, dijo, bueno, somos 6. Porque nosotros también tenemos que ir y claro. Yo soy el director y que le digo, si quieren, así después de que nos dice que es que viene representando a la primera dama, le vamos a contar los chiles, no. Entonces, pues ok. Entonces empezamos, por teléfono, en ese tiempo no había email, obviamente, y una señorita nos coordinó todo, y ahí vamos al Cervantino, todos en una combi. Y llegamos al Cervantino, ¡wow! Ya sabes, las calles son preciosas, y hay grupos en la calle, y hay cosas actuando, es una maravilla. Y nosotros llegamos en nuestra combi, y vimos en el Teatro Juárez, mano, que es una belleza. Preciosura, claro. Sí, sigue siendo ahí. Es un teatro de 5 pisos en balcones y de oro de hoja, todos los palcos con terciopelo rojo y no. Y pues ahí vamos a actuar, man, imagínate. Entonces entramos y ahí cuando nos dieron a ver, nos enseñaron el teatro y entramos y pisamos ahí el escenario y lo vimos todo, yo me puse a llorar. Sí, claro, me imagino, ¿sí? Lloré, mano, de la emoción. Y entonces ya, después al otro día, los 2 días después, ahí estuvimos en Guanajuato, y a los 2 días después fuimos a ver el ensayo de los grupos. Pues estaba el teatro vacío y era la tarde.
Entonces primero pasaron los de italianos, después los franceses, después los canadienses, y nosotros éramos los últimos, y Toño y yo estábamos ahí viéndolos en las butacas, ¿no? Más o menos ahí medio. Llegó, los italianos eran como atletas, ¿no? Así que hacían cosas así muy de atleta. O sea, sí había un lenguaje corporal, pero así básicamente no era pantomima. Pues los franceses, sí, unas cosas muy locas y muy padres. Y después llegaba Francia. Y Francia era muy sofisticado. Era la historia de un tenedor se enamoraba de un huevo estrellado. Ajá. Entonces había varios elementos. Sí. Era una compañía como de 5 mimos y todo. Y sí, pues muy padre, movimientos muy padres. Pues se coordinaban y hacían cosas así juntos y muy padre. Pero pues no entendimos ni más. No entendimos la historia, ¿no? Pues ya porque después ya nos las explicaron. Es que es un tenedor. Claro. Después los de Canadá, súper padrísimo, pero con unas, se ponían o sea, imagínate de mallas así blancas y se ponían una cabeza cuadrada, un cubo, pero en medio de las piernas también tenían otro cubo igual. Entonces llegó un momento en que tú no sabías si estaban de pie o estaban parados de manos. Buenísimo, claro. Y de pronto decías, bueno, ahorita sí están parados de manos, ¿no? Ahorita sí es obvio. Pues no, y agarraban las veces, no. O sea, era una cosa y una historia también muy loca. Y después otros vestuarios raros. Muy padre, un show visual muy bonito. Pero, ya que los vimos a todos, le digo a Toño, estábamos en las butacas, y le digo, Toño, sí les podemos ganar. Fácil, porque Toño y no teníamos, pero te voy a decir, no por técnica, sino que Toño y yo ya teníamos un rollo personal. Nuestro estándar creativo era más allá de todo lo que vimos. Y aparte en la calle. Y digo, sí, ¿verdad? Mira, para no hacerte la historia más larga, ganamos. ¡El ganador! ¡México! Y ¡buah! Que el teatro se para. Se para. Mira. Yo, mano, yo casi me desmayo. Fíjate, para mí, ese momento fue la primera vez en mi vida que yo viví, percibí y entendí lo que era tener éxito. Nos dieron un premio y una cosa que nunca supimos dónde quedó, todos lloramos pero, y sí, entonces soy pues el primer mimo mexicano con con certificación internacional. Ajá. Excelente. Y ganamos el Cervantino. ¿Y cuándo brincas a la tele? Estaba yo de mimo en la casa solo. Y entonces, igual, porque pues era pobre, vivía yo en un cuarto de azotea de la colonia Nápoles con mi esposa y mi hijo recién chiquito, bueno, pero pues, pobre. Y entonces se hacía pantomima, pero yo también era muy teatral, yo no imitaba a la gente y payasadas, ¿no? Yo hacía cosas así con un globo, pero un globo redondo, hacía un chorro de cosas padrísimas. Y de pronto llega un tipo, así me dice, oye, yo de mimo en la calle acabé, bravo. Y se me acerca y me dice, oye, ¿haces fiestas particulares? Y yo, sí. Hombre, pues, ¿cómo? Claro. Nunca había hecho una. Claro. Casi le digo, yo soy el padre de las fiestas particulares. Sí, claro. ¿Cómo me preguntan? Y entonces digo, no, sí, vamos, pues mira, que vamos a hacer una fiesta acá. Y en el Pedregal, en una zona donde hay casas muy grandes, de gente de mucho dinero. Muy grandes. Entonces me contrataron. Y ahí fui. Y entonces llegué pintado de mimo y todo. Era mimo clásico con mallas y todo. Y llegué con el que me contrató, ¿no? Ya entré a la casa y era una fiesta enorme, un jardín enorme, lleno de mesas de esas redondas de 10 personas, meseros por todos lados, cantinas, y puros, y muchos de traje. Eran como políticos, ¿no? Porque eran muchos de traje, pero te estoy hablando de una fiesta con 200 personas. Claro. Y entonces le digo al dueño, al que me contrató, le digo, hola,
¿dónde voy a actuar? Y me dice, allá en el jardín donde no estorbes. Y yo ¿Cómo? acababa de ganar el Cervantino. Ajá. Era para decirle, tú no sabes con quién estás hablando. Por favor, hombre. Pero, ¿Cómo? pues, Ajá. o sea, lo primero que pensé es de que, pues, ya me voy y no hago nada. Pues, después pensé en que pues, lo tengo que hacer porque pues, necesito el dinero, ¿no? Aparte me iban a pagar un dineral en comparación de lo que yo ganaba en la calle. Y bueno, entonces me fui allá al jardín, por un lado, allá a la fiesta, y había una tabla de triplay, una hoja de madera de esas grandes, ahí toda húmeda, ya sabes que la levantas y abajo hay caracoles y no hay pasto ni nada. Y más o menos la acomodé así como la dirigí como hacia donde estaba la gente, pero allá, o sea, la fiesta estaba allá y yo estaba hasta acá. Ajá. Entonces puse la tabla y pensé, y fíjate lo que pensé, que este pensamiento, cuando yo escriba mi libro, que llevo como 6, 7 años escribiéndolo, voy a poner este momento, porque este momento es muy importante para mí, porque tomé una decisión que cambió el rumbo de mi vida. Yo estaba ahí y dije, ok, voy a hacer el mejor espectáculo de mi vida. En lugar de irme y hacer berrinche, Achicarme, claro. decidí como medio vengarme para que se eduque, se entuma y se acalambre. Y no, Ajá. empecé, mano. Y hacía yo, entonces yo era muy, no es así de que hacía el vidrio, no, no, no. Era muy teatral y era una historia en donde yo le regalaba mi corazón a un niño. Entonces yo era el niño y acá y de pronto era el corazón. Una cosa muy loca. Pero muy padre, ¿no? Porque son imágenes acá. Y como estudié ballet, pues entonces mis imágenes siempre eran grandes. Claro. Yo podía implementar todo lo que había estudiado. Y acá hice como 25 minutos, media hora y acabé. Agradecí como si todo el mundo me estuviera viendo. Nadie me estaba viendo. Y los vasos y los meseros. Y yo seguía con mi rollo. Ajá. Sí, pues sí, así como si me estuvieran viendo, ¿no? Yo no estaba preocupado de que si me veían o no me veían. Yo estaba concentrado haciendo el mejor espectáculo de mi vida. Acabé y entonces uno por allá aplaudió, sí, un aplauso. Ah, caray. Ajá. Aplaudió y el de por acá se dejó venir, mano. Y me dijo, oye, eres buenísimo, mano. ¿Te gustaría hacer televisión? Le iba yo a decir, si yo soy el padre de la televisión, pero bueno, no sé. Claro. Entonces le dije, no, pues sí, claro, ¿cómo sí? Sí, bueno, toma mi tarjeta, trabajo en Televisa. Luis de Llano, que fue el productor de Los Cachunes y de Garibaldi, de Timbiriche, y en ese momento era el productor que partía el pastel. Y fui. Entonces, no, pues ya fui, me presentó a otros ahí. Mira, él, un mimo extraordinario. Dice, mira, vamos a lanzar una nueva estrella. Y entonces, pero yo quiero hacer algo diferente. Y como es una estrella juvenil y es muy joven, entonces, en ningún programa de televisión, en la televisión mexicana, ha habido un mimo. Nunca. Dice, entonces quiero que seas el mimo del programa. Le dije, ¿quién me va a hacer el libreto? Si los mismos no hablan, ¿no? ¿Qué voy a decir? Ajá. Dije, pero necesito el libreto. No, entonces dije, ok, dale. Le dije, ¿y a quién van a lanzar o cómo se llama la artista que van a lanzar? Dice, se llama Verónica Castro. Y entonces dije, bueno, pero pues bueno, pues nadie la conocía. Ajá. Ya me la presentaron y wow, man, yo creo que fue la mujer más bonita que había yo visto en mi vida hasta ese momento. Y bueno, empezar. Verónica siempre cuando nos vemos o que nos hemos visto, siempre dice ella que somos almas gemelas, pero
no porque nos amamos, sino porque nacimos el mismo día en la televisión profesional. Entonces empezó noche a noche el programa de Verónica Castro y yo era el mismo. Sí, claro. Ya con un vestuario mucho más moderno y todo, y empecé a hacer pantomima. Y ahí, y me volví pues, ya súper amigo de Luis, y como yo era súper creativo, ese es mi superpoder, que soy súper creativo. Ajá. Entonces, yo le decía a Luis, ya no, hay que hacer esto. Y a veces hasta Verónica me decía, ¿qué hacemos? Hay que sacar esas flores, pero ¿cómo le hacemos? Y Verónica me pedía así de que para que no nada más fuéramos y trajéramos las flores, sino que hiciéramos algo, ¿no? ¿Sabes? Le decía, no, pues tú ve acá y sales por atrás. Y ya llegó un momento en que acabó el programa de Verónica Castro como año y medio, 1971. Y entonces ya, yo era así, ya, Luis ya no me extrañaba cuando yo iba al baño. Ya no, yo no quería que me le separara. Y entonces, no, pues que hay que hacer un nuevo programa. Y en ese momento había un programa de chavos de un grupo de la universidad que se llamaba no sé qué 310, que 310 es el código postal de Los Ángeles. De Los Ángeles. Sí. Entonces, Beverly Hills, 90210. ese programa, entonces a Luis ya no le encantaba, y aparte era el programa de moda y eso, pero era en inglés. Sí. Pero pues Luis ya no, su rollo era familia y hablaba inglés y todo. Y entonces me dijo, no, mira un programa como eso. Yo en la secundaria, cuando decía los incendios, no, la secundaria, que es primero, segundo y tercero de secundaria, yo me lo aventé en 5 años, man. Primero, segundo y tercero. Y entonces, pues imagínate, pero no era por bruto, sino porque era yo un desorden y no hacía la tarea y cosas. Pero ya después cuando me aburrí, cuando yo iba en tercero de segundo, ya quería salir. Mi mamá me dijo, si no estudias ahí, pues ya si quieres te puedes volver un pordiosero y tiras a la basura. Y que ya sabes, mi mamá me... Sí. Entonces dije, bueno, ok, entonces ya voy a estudiar, ¿no? Entonces me concentré. Mi abuelita me ayudó muchísimo, porque yo no me podía concentrar, me disperso cualquier cosa. Yo Estabas pensando en todo. Ajá. siempre he tenido síndrome de falta de atención, siempre, toda mi vida. Y entonces mi abuelita me ayudó y la tarea, ¿no? Y pasé tercero de segundo con 8 de calificación promedio, y tercero, y tercero de secundaria, salí con 9.2 de promedio. O sea, bruto no era, o sea, era desmadroso. Sí, no. Claro. Entonces, todas esas historias, de pronto dice Luis de Llano, hay que hacer uno así, pero en una escuela, en la universidad, eso. Dice, tú, le digo, pero yo no me veía de universidad, me veía chavo. Digo, no, pues de la... Digo, mira, si quieres en la secundaria yo te puedo contar algunas historias. Te escribo unos guiones, unos capítulos buenos. Tengo como 300 guiones. Y dice, no, con la preparatoria. Digo, bueno, pero algo así de la universidad. Fíjate, una vez, Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, cuando yo ya era productor después de Cachún, Rara, ya era productor en Televisa. Tenía mi oficina y todo, que había acabado Cachún. Ya de 1971, cuando acabó el programa de Verónica. Me hicieron productor y me dieron una oficina. Y mi vecino era Chespirito. Cuando yo grababa Noche a Noche con Verónica, que era de Mimo, de pronto yo grababa en el Foro 5 de Televisa, y en el Foro 2, que estaba enfrente, cruzando un pasillito, se grababa El Chavo del 8, la vecindad. Entonces a veces de Mimo estaba y grababa con Verónica, y a veces volteaba y en la puerta, bueno, adentro del estudio, sí, estaba Chespirito así de viéndome. Entonces un día me acerqué y le dije, ¿nos vienes a copiar? Yo le dije, sí. Y me dice, ¿sabes por qué vengo? Digo, ¿por qué? Dice, porque me encanta lo que tú haces. De Mimo. Le dije, pues estamos empatados, porque a mí también me encanta lo que tú haces. Lo que tú haces, claro. Y nos volvimos súper amigos. Y entonces un día en el comedor de Televisa, que era como para 500 personas, estábamos Roberto y yo,
comiendo juntos ahí en la mesa. Platicábamos mucho, ya éramos muy amigos. Y a veces yo iba a su oficina, él a veces venía para acá, a veces me preguntaba, ¿cómo ves si hago esto? Me pedía mi opinión y todo. Entonces estábamos comiendo ahí y le digo yo, y le hago la clásica pregunta estúpida que ya le habían hecho durante toda su vida, así como tú me dijiste, ¿y cómo fue que empezaste esa pregunta? Bueno, así de estúpida. Gracias. Creo que a mí me han hecho más de 1500 entrevistas y te llamo después de 45 años de profesional, el que me pregunten, ¿y tú cómo empezaste? No, es que eso ya lo he repetido muchas veces. Aparte, soy hijo de Alfonso Arau y sobrino de Sergio Corona. Bueno. Entonces, total que hicimos, entonces me platicaba, le digo a Chespirito, digo, ¿y por qué te dicen Chespirito? Ya todo el mundo sabía, pero yo nunca lo había oído, porque él era escritor, y entonces por Shakespeare, y como él era tan chiquito, le decían Shakespearito, así como el hijo de Shakespeare, de William Shakespeare. Y entonces por eso me dicen Chespirito, por Shakespeare. ¿Ah? Dice, pero fíjate que a mí me gusta mucho Chespirito porque la letra Che es mi letra favorita del abecedario. Es una letra compuesta, CH, Che. Cuando alguien dice cucaracha, la gente se ríe. Y la Che me gusta mucho porque, mira, es la letra más chistosa del abecedario, ¿no? Entonces yo por eso soy Chespirito y por eso soy el Chavo del 8. Por la Che. ¿No? ¿De verdad? Ajá. Y si tú analizas, pues también soy el doctor Chapatín, el Chapulín Colorado, la Chimoltrufia. Chapulín, ¡Todo con Chompiras. Che! Y yo no dije, yo nunca me había dado cuenta. Claro. El doctor Chapatín, el Chompiras, todo con Che, todo con Che. Y yo creo que mucha gente nunca se había dado cuenta de esto, pero entonces es porque la letra Che a Roberto le parecía muy chistosa y le gustaba. Y entonces estábamos ya en el momento en que Luis Mitellano me dice, vamos a hacer una, pero no de la universidad ni de la secundaria, de la preparatoria, que más o menos, pues así sí paso yo de preparatoria. En la preparatoria tenía yo disque 18 años, ¿no? Ahí, realmente, personalmente, tenía 30. Ajá. Y un hijo y casado y todo, pero bueno, chicho. Entonces ya está. Te veías bien chavo. Sí. Y entonces, no, pues ahorita tengo 116 años. Entonces, mira, entonces No, te ves bien. Para Conservado. yo te echaba como 102. Bueno, entonces, el caso es que estabas ahí, entonces dice, ¿cómo lo hacemos? Entonces, cuando dice, hay que hacer algo de preparatoria, de una escuela, así como una atmósfera como la universidad, y me acuerdo, man, dice él, pero ¿cómo se llamaría el programa? Y me acuerdo lo que me dijo Roberto. Digo, ¿y de la universidad? ¿Y por qué no le ponemos cachún, rara? ¿Por la Che? Ajá, ok. Y entonces me dice, sí, buenísimo, ese nombre está buenísimo. ¿Y tú cómo te llamarías? Digo yo, Chicho. Pues la Che, igual. Porque me acordé todo lo que me dijo Roberto, el chipirito, y por eso me puse cachún, rara, y yo me puse Chicho. Y tuve mucho éxito por eso. Cachún duró 7 años al aire. Y yo era escritor, director y actor. Y luego hicieron la película. Ahí también estuviste trabajando. Sí, no, mira, teníamos un tratado. Los que escribíamos los libretos eran Calixto, Rodolfo Rodríguez, Petunia, Lupe Sandoval, Lenguardo, Alfredo Alegría y yo. Éramos 4. Y quien escribiera el libreto que se iba a grabar, ese era el director del día. Entonces, pues, todos escribíamos y presentábamos libretos. Ok. Y cada quien pues, era el director de su propio programa. Entonces, eso era bueno, ¿no? Y aparte estaba prohibido, si yo escribía, estaba prohibido que yo escribiera más líneas para mí, sino que tenía que compensar la participación. Claro, equilibrado, claro. Era como, entonces teníamos varios códigos de honor que teníamos que...
Y fue un exitazo, cachún, cachún, rara. Exitazazo. Oye, y fue como una familia, ¿no? También. Sí, Tantos tiempos juntos. entonces, estos escritores éramos 4, Calixto, Petunia, Lenguardo y Chicho. Escribimos la obra de teatro y escribimos la película. Y eso fue. Entonces ahí me volví rico. Ahora soy simplemente sabroso. Claro, sí, sí, o sea, un super éxito. Sí, entonces ahí ¿Eh? sí, realmente de verdad empezamos a ganar mucho dinero todos, man. Todos, digo, los mismos cachuros, pero los escritores, derechos de autor y el 10% Ajá. de las taquillas en teatro era nuestro, el 10%. Y llenamos los teatros más grandes de la República Mexicana y tan solo en la Ciudad de México estuvimos un año llenando el Teatro San Rafael para 4,200 personas. Imagínate. Diario lo llenábamos, diario, diario, de martes a domingo. Y las canciones, por ejemplo, Las el canciones tema de las hicimos nosotros mismos en colaboración con Memo Méndez Guiú. con Memo, sí, Memo, ajá. Memito, Memo Méndez Guiú, entonces se sentaba con cada quien y a ver, ¿de qué se trata tu canción y tu historia? Y entonces nosotros hacíamos la letra, y varios que no solamente éramos los escritores, porque casi todos tenían su canción, éramos 12 cachunes, de los cuales 7 tenían canción, o 8, ¿no? Ajá. Digamos, entonces acá y Sí. Memo la ajustaba eso y ya después ya nos presentaba la producción y yo escribí la canción de Chicho. A mi nacimiento una porra me aventé, 1, 2, yeah. Y mi padre dijo, este va a ser como yo. Me llamo Severino Urruti, Chicho me volví, aunque Chicho siempre he sido, porque así nací, soy Chicho. Y mi palabra en la prepa es ley. Buenísima. Oye, y habla todavía de Cachún, ¿cómo le hicieron para, por ejemplo, buscar los nombres y a los personajes y a los No, actores? Y eso que además pasaron muchísimos por ahí, mira, muchísimos. primero se dice, cuando tú haces una cosa, una obra de teatro, un programa, primero desarrollas el proyecto. Entonces, Ajá, pues como ya estábamos ahí, ya en caminito, pues entonces empezamos, no, que sí, que cachún, cachún, rarray, que sale, y entonces empezamos a hacer el proyecto. Entonces ya estaba Adrián Ramos, que era otro súper comediante y un actor buenísimo, y se murió. Pero él al principio estaba, y entonces con él, Luis de Llano, de acá, y yo, ni siquiera estaba Lenguardo, ni Petunia, ni nada, porque esos ni siquiera se habían escogido todavía en el casting. Entonces, ajá. era como, y empezamos a hacer un casting, y pasaron, ¡uf! Como 150 personas, y de ahí se escogieron a todos. Tenían que tener cualidades, tenían que saber bailar, tenían que saber cantar, un mini Broadway. Sí, sí. Entonces, bueno, pues ya se escogieron los 12 perfectos, cada quien aportó todo lo que tenía que aportar. ¿Cómo te vas a llamar tú? No, pues yo voy a llamar acá y que cada quien, nadie se le impuso nada. Ellos los dejamos y como yo ya tenía la experiencia esta de creación y dirección colectiva por el Ejército Blanco, yo inmediatamente, Ajá. aparte yo era el de mayor peso ahí, porque yo venía de ser el mimo de Verónica Castro y ahora ya era acá la mano derecha de Luis de Llano. Entonces, Mexicano. como Ajá. que yo movía las fichas ahí, ¿no? Y entonces, Oías. pues ya, pues dije, sale, cada quien invente su personaje. Entonces, ya que nos dijeron su personaje, todos cómo eran, y yo soy el chismoso, ¿no? Yo soy la más bonita, yo soy en fin, todo, más inventamos los clásicos, ¿no? Pues estaba Petunia la que siempre comía, el lambiscón Los- del profesor, la más chiquita, la más grandota, la negociante, acá, y yo era el líder de los hombres. Pero igual yo era súper cobarde. Sí, que no sé qué. Ya cuando se ponían a ver qué. Y yo Ahí los- corría Ajá. hacia atrás. Y entonces, entonces cada quien inventó. Y ya que inventaron todos sus personajes, hicimos un grupo de escritores. Ahora sí. Con los que estaban. Y ahí fue donde entraron los demás. Y entonces empezamos a desarrollar la personalidad de cada uno de los personajes.
Y ya que las hicimos, entonces nos tratábamos individualmente, hablábamos con él. Mira, tu personaje es esto, ¿no? Se va a llamar Lenguardo. ¿No? Así, bueno, no, nosotros éramos los escritores. O sea, porque todos a los que éramos los escritores ya éramos actores de muchos años, ya tenían mucha experiencia. Entonces, bueno, Porquirio, no, pues es que te vas a llamar Porquirio, bueno, porque estás grandote, estás gordo y te dicen Porquirio, pero es un apodo mala onda, bully de la escuela, ¿no? Porque realmente se llamaba Porfirio. Entonces le decían, bueno, te van a decir Porquirio y ya sabrás. Y bueno, pero no es porque comes, sino tú eres porque tú naciste grandote. Porque Petunia era la que comía todo el día, ¿no? Mía, Petunia. ajá. Y le decían Petunia, imagínate. Y de cariño le decían Petus. Entonces ella Sí, estaba sí, cómo no. igual, entonces estaba la otra que era bailarina y la otra que era muy frágil. Alma Delfina, que era la más bonita, y era mi novia, la novia de Chicho. Ella era la líder Ajá. de las mujeres y yo era y me traía ahí por el callejón de la amargura y no me pelaba y me terminaba cada rato y me cacheteaba y todo. Muy divertido. Y después se acabó Cachún, Cachún, Rara y los siguientes 5 años nadie me contrataba. Aunque yo estaba ahí en Televisa, le decía, oye, una telenovela, algo. Y me decían, es que tú eres Chicho, man. Mi personaje llegó a ser tan pesado, tan fuerte. Es como si tú vieras a la Chilindrina vestida de cajera de una tienda, entonces, ay, es la Chilindrina, ¿no? Claro. O sea, ya no te encasillas, Ajá. es tan fuerte un personaje que te encasillas, y yo me encasillé con Chicho para siempre. Y no me podían dar, Como Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Que antes lo pudiste ver en cómicos y canciones con Capulina y Viruta y no pasaba nada. Pero después del Chavo, ya es el Chavo, ya no bueno, puede ser, y ya te voy a no. contar algo que él me dijo también. Me dijo, yo, como creé mi propio espacio, su programa, Universo. y como a ningún lado podría ser yo el tío o el papá ¿no? Entonces, en mi programa, yo me inventé todos los personajes que ya nadie me podía dar, Claro. porque era yo Chespirito. Entonces, si lo ves así de policía, pues, ay, pues es Chespirito disfrazado de policía. No lo podía sacar de mí. Claro. Entonces, igual Chicho, y yo les decía, oye, pero pues algún papel. Y es que, mano, tú eres Chicho. Pues ya no, ya no puedes hacer, tú eres Chicho, no puedes ser ni el tío, ni el amante, ni el papá, ni nada, ni el vecino. Ajá. A menos que el vecino de la historia sea Chicho. No, pues no. Entonces, ¿no? Bueno, después hiciste la película, ¿no? De Hice varias películas. Hice una con mi papá, bueno, la película de los sí, cachunes, que se llama Loco, la de Loco. los gachunes. ¿Eh? Pero esa que hiciste con tu papá, Se ¿cómo llama, se llama? se llama Chido Juan el Tacos de Oro. Ese mero. Hice una que se llamaba Bienvenido Welcome, muy Sí. buena. Y bueno, hice varias películas. Hice una con Jorge Ortiz de Pinedo. Pero bueno, entonces hice la película con mi papá, después de los cachunes. Y ya que acabó Cachún, entonces me dediqué a hacer comedia. Como nadie me contrataba, Ajá. me tuve que encerrar y escribir mi show de comediante solo, que era mi sueño. Yo solito, una Ajá. hora. Y me tardé 11 meses en escribir mi show. Afortunadamente en ese tiempo mi esposa era maestra de inglés y ella mantenía la casa. Ajá. Fue el tiempo en que apareció la computadora y ahí tenías tú que decidir el futuro de tu vida. ¿Le entro a la computadora o no le entro a la computadora? O no le ajá, claro. Entonces, bueno, yo decidí entrarle, me compré la primera computadora, tenía mucho dinero, pues venía de los cachunes y todo. Y entonces me compré una computadora. Inclusive vivíamos en nuestra casa que nos compramos, una casota bien bonita. Tenemos 2 hijos grandes y todo. Y entonces me compré la computadora y empecé a escribir y pues de que lo que la aprendía y todo, y más hasta que hice mi show y debuté en El Hijo del Cuervo en Coyoacán, un día con todos los Pues acá, artistas ¿cómo no? y mi papá y todos los comediantes y todo, era así como la novedad. Y túmbale, mano. Triunfé durísimo. Hice un show, era de stand-up,
era de 2 actos. El primero era de 1 hora y el segundo era de 1 hora. Y el primero nada más era así de stand-up y el segundo era de pantomima. Y ahí fue donde dice la famosa escalera eléctrica que causó tanta sensación. Pero la debuté en mi show. Después la hice en la televisión en Los Comediantes y eso fue lo que se me hace extraordinario. Fíjate cómo es chistosa la vida, porque en Estados Unidos el stand-up ya venía desde hace muchos años y estaba John Belushi y había muchos, pero en México yo creo que tú eres de los pioneros que trabajan esta técnica, ¿no? No, los pioneros son los que en las carpas, Cantinflas, Palillo. Bueno, Esos eran los cómicos. Pero el show como lo conocemos ahora, lo que es el stand-up. Estos se llamaban cómicos de revista, así se les de revista, sí, claro. Sketches entre dos, y Tintán y su carnal Marcelo y todo. Pero Palillo. Inclusive hubo un movimiento muy bueno en México en los parques, había concursos, batallas, guerra de stand-ups, de improvisadores. Salieron los improvisadores y entonces, pues ya sabrás, de volada me hablaron a mí, ¿no? Yo me metí en un grupo de improvisadores y era todo un rollo, mano, en la calle con el público así de que, a ver, díganos una palabra, cualquiera, y el público burro, tu abuela, la palabra burro, sí. Entonces, y todo era improvisar una obra completa sobre la palabra burro. O sea, computadora y sobre todo, le dice una computadora le dice a otra computadora, oye, ¿me dejarías entrar por tu red? Y dice la otra computadora, pues me encantaría, pero creo que tengo un virus en el sistema. Y dice el otro, qué lástima, hombre. Y ahorita que tenía el disco duro. Y bueno, entonces me volví comediante e hice el concurso, estuve muchos años de comediante. Y me fue muy bien como comediante, se me catalogó como uno de los mejores comediantes de México, y aparte estaba yo ya rebasando a mi tío Sergio Corona, a Raúl Vale, a Jorge Ortiz de Pinedo, era yo el joven que seguía. Y entonces, bueno, pues me fue muy bien porque se me catalogó muy bien y pues, me contrató Jorge Ortiz para Los Comediantes, y ahí fue en la tele donde hice la escalera eléctrica. 8 segundos. Y toda la gente me pregunta, como tú. Tú eres el de la escalera eléctrica. Sí. Pero de ver la penetración que tenía en aquel entonces la televisión, que la gente la veíamos, la televisión, y te sentabas en familia a ver la televisión, ¿no? Y el programa de Los Comediantes, pues todo el mundo lo veía. Todos. Entonces, y luego, ¿cómo te decides ir a Miami, o por qué te decides ir a Miami? Entonces me dedico a ser comediante mucho tiempo, y descubro que había muchos comediantes en México y que todos iban y se me acercaban, y oye, échame una mano, y digo que no. Y por otro lado, había un contraste, que me contrataban para, pues ya cuando estaba yo triunfando como comediante, me contrataban para hoteles y para ir a Guadalajara. ¿Sí? Entonces yo llegaba y pues yo cobraba mucho dinero. Digo, como se cobraba, los comediantes cobrábamos bien pagado. Y entonces en varios hoteles me decían, oye, ¿no cobras otros comediantes que no cobren tanto? Digo, yo sí conozco a varios. Pues, ¿conoces a un Rafael López? No, pero ¿quién va a venir? Digo, pues es que ahí está, ¿ves? Yo te los presento, pero pues tú no los contratas porque no son famosos. Entonces tú me estás hablando de los que cobramos mucho. Pues el chiste es salirse de esos círculos, eso es lo que tú quieres. Sí, pero es que no existen comediantes baratos y buenos. Y que se me ocurre, man. Entonces organizo el primer Riatatán, el primer concurso de humoristas amateurs Riatatán a nivel nacional en México.
Se inscriben Ajá. más de 900 personas. No había internet. Sí, Pero estaban de moda los videocentros, que se vendían sí, claro. los videocassettes. Y Videocentro era de Televisa, era de Azcárraga. Es más, era de Emilio Azcárraga Jan, del que es ahorita presidente, del hijo del tigre. Ajá. De tigre, ajá. Y, pues, era para mí era un chamaco con algas miadas, porque pues yo tenía ya casi 40 años y él tenía 21. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces fui y como yo como era mi fan, le dije, oye, préstame uno de los, ah, dame chance de entrar a los videocentros y promocionar mi concurso. Entonces hicimos unas cositas y en todos los videocentros empezó, pero llegó un momento en que se empezó a correr un rumor de los artistas y en Televisa de lo que estaba sucediendo con lo que yo había creado, que estaba sucediendo una maravilla, porque estaban surgiendo, Ajá. estaban debajo de las piedras salían comediantes. Y entonces un día en el pasillo en Televisa me encuentra Raúl Velasco y me dice, oye, me decía Fernandito, Fernandito, ven, ¿qué estás haciendo? Que todo el mundo me dice que vea lo que estás haciendo. Ah, sí, hice un concurso y que estoy concursando y sacando comediantes y algunos los estoy yo entrenando. Ok, cada domingo te voy a dar 5 minutos para que me presentes a 3 comediantes. Siempre en domingo. Sí, claro. Entonces empecé a traerle 3 comediantes y yo los preparaba y no van a decir una grosería y te los Sí, preparaba, sí, también. les ajustaba el chiste, algunos decían, no, ese chiste no, mejor cuenta este, y así como toma, quita el tuyo, te regalo este chiste, que cuenta este, y se lo Ah, montaba, y entonces empezó a tener, bueno, y todo, eso causó conmoción cerebral, empezaron a llegar pues, de toda la República gente que se inscribía, no había computadoras. Eran papelitos que echaban en los videocentros y los recogíamos en coche, en bolsas negras de basura, los papelitos y después a, ajá, los burros, a pasarlos, ajá. a pasarlos a máquina. Ya, y les hablábamos y, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, en ese momento estaban la Ciudad de México, estaban quebrando muchos bares por las nuevas reglas de la delegación y había mucha corrupción, ya sabes. Y empezaron a cerrar los bares porque les cambiaron el horario. ¿No? Y entonces muchos bares empezaron a quebrar. Y yo me enteré. Y entonces me decían, ese va a quebrar, uno muy bueno sobre la avenida Insurgentes, que es una avenida muy grande. Y entonces iba yo y hablaba con el dueño y le decía, mira, el concurso consistía en que se presentaba el comediante y tenía 5 minutos nada más, o 3. Y había 3 jueces enfrente en una mesa y que tocaban una charla y se prendía un foco. Es decir, años después salió American Idol. Sí. Y yo le dije a mi hermano, mira, me copiaron, porque eso es lo que yo hacía hace años. Ajá. Y bueno, entonces empezaron y concurso, entonces les decía, convierte tu lugar, tu bar, no lo cierres. Y yo lo anuncio como un centro riatatán. Y aquí se hace el concurso. Y entonces agarré como a 5, pero diferentes en la ciudad, en satélite, insurgentes por el centro. Y tenía yo 5 lugares que todos los fines de semana se llevaba el concurso en los 5 lugares al mismo tiempo, en la misma hora, con diferentes jueces y con diferentes. Como estaba en Televisa, yo agarraba a todas las estrellas, Ajá. en las telenovelas y a las chamaquitas y a las bonitas de la televisión. Oye, ¿quieres ser jurado? Sí, sí, ya todo el mundo se enteró. Inclusive Lorena Herrera una vez, yo le dije, cuando empecé, le dije, oye, mira que necesitamos, Lorena Herrera, así, mamacita, le dije, mira, necesitamos, quiero que seas jurado y que vayas allá, al lugar más importante de Insurgentes. Dijo, no, yo no me presto para esas cosas, dijo. Siguió, y de pronto, pum, vale, la explosión con Raúl Velasco. Y ya se volvió el concurso riatatán. Aparte, nunca había habido un concurso de esa manera en México. Nunca. Para Ajá. amateurs. Y entonces, ya de pronto un día me la encuentro en el pasillo, tiempo después a Lorena Herrera, y me dice, oye, ¿no me has invitado a tu concurso? Digo, lo que pasa es que tú no te acuerdas, pero yo sí te invité.
¿Cuándo? Ah, pero cuando empezabas. Ay, digo, pues ahí era cuando yo necesitaba el apoyo. Ya sabes, me la acabé. Ajá. A la mera hora fue. Y hoy empezaron todos los artistas, me decían, oye, yo voy de jurar. Entonces mandaba, entonces la gente llegaba, los familiares de los concursantes, que iba la mamá, el papá, la novia, la vecina, la hermana, el primo, y pagaban la entrada. Ajá. Entonces era negociazo. Era Entonces, negocio, claro. una parte no mucho, pagaban así de 5 pesos, una cosa simbólica, pero pues, se llenaban los 5 lugares en los fines de semana y los concursantes pues no cobraban nada, pues estaban concursando. Ajá. Total, que bueno, llegamos a la final y bueno, a la final se hizo en la Arena México, frente a 17,000 personas, producción de Televisa con una orquesta y música y todo, y escenografía. Y la ganadora, al final de todos, sobraron 50, de los 50, sobraron 10 que fueron a la final en la Arena México. Y de esos 10, primero, segundo y tercer lugar, Luis Manuel Ávila, que es el hijo adoptivo de la familia Peluche. Sí, cómo no. Junior, ajá. Junior. Segundo lugar, Edson Zúñiga, el norteño, Peño, el compayito, ¿no? ajá. Y primer lugar, la Chupitos. De ahí salió la Chupitos. Ahí, Wow. Oye, la Chupitos no sabía nada, nada más imitaba una borracha, pero ni siquiera contaba chistes, nada. A esa la tuve yo que hacer a mano, man. Entonces le montaba ajá. chistes, le montaba rutinas, le explicaba todo, que si caminaba, que si no, dónde, y los brazos me los corto, ya sabes, no tenía Sí, claro. Y bueno, después ya del concurso, durante casi 3 años, lo estuve abriendo mi show en todos los centros nocturnos y cabarets y donde yo iba, y viajaban conmigo, y abrían ellos mi show, y así se foguearon muchísimo. Y de ahí salió la Chupitos, Claro. el pequeño, y Luis Manuel, y muchos otros que por ahí andan que, bueno, pues no les ha ido tan bien como estos 3, porque esos fueron primero, Ajá. segundo, tercer lugar, por eso les fue tan bien. Pero hay muchos comediantes ahí que yo los he visto y son hijos míos igual. Oye, excelente. Y entonces de ahí salió. Oye, Pero antes de eso, mira, antes de eso, comediante, pues estaba comediante, entonces mi hermano se le ocurrió hacer Botellita de Jerez, el grupo de rock nacionalista, entonces decían, su estandarte y su era, decir, el rock mexicano es de México. bueno. Sí, entonces se hizo un movimiento del rock nacionalista y entonces dijimos, hay que poner un lugar de rock. Entonces mi hermano y yo pusimos Rocotitlán. Rocotitlán, sí, cómo no. Entonces de ahí salieron los Caifanes, Maldita Vecindad, Café Tacuba, todos los mejores, y se hizo todo el movimiento de rock en tu idioma y el rock mexicano en español. Y bueno, mi hermano y yo éramos los dueños. Yo con todo el dinero que tenía, lo monté. Era una azotea, tiramos los cuartitos y con albañiles y construimos ese lugar. Duró 5 años, exactamente. Entramos en 85 y lo vendimos en 90. 5 años. Pero se hizo todo el movimiento de rock y que lo que quedó fue rock en tu idioma, que fue el gran movimiento. Ajá. Intentaron invitar a los españoles y a los argentinos y eso, pero se formó todo el movimiento del rock latinoamericano en español. Y se presentaba ahí, si no mal recuerdo, Rostros Ocultos, Maná, todos. Todos. Alex Sintek. Una vez vino Miguel Ríos ahí al Estadio del Atlante y estaba ahí, se veía. Ajá. Y entonces yo fui a ver a Miguel Ríos y aparte yo ya era famoso igual por la tele. Y ya era dueño de Rocotitlán, pero yo seguía siendo Chicho. Es más, Rocotitlán se estrenó en el 85. Yo estaba todavía en Cachunes ahí. Yo estaba en los Cachunes. Y entonces fui ahí y estaba Miguel Ríos. Y entonces cuando entré me dejaron entrar porque me conocían acá. Y salió el manager y me dijo, le digo, oye, Miguel ya sabe de Rocotitlán, porque en ese momento
Rocotitlán era así como la catedral, el lugar más importante de rock que ha habido en la historia del rock and roll mexicano. Y dice el cuate, sí, ya le dijimos a Miguel que acabando el concierto no se puede ir sin pasar por Rocotitlán. Y dije, sí va. Ya entonces me regresé y de pronto, mano, estaba yo presentando, porque yo presentaba a los grupos. Digo, y ahora, el siguiente, dije, no me lo van a creer, pero en este momento está entrando a Rocotitlán Miguel Ríos. ¿No? Y dijo, ay, volteaba, ¡ah! Y ahí venía Miguel. ¡La locura! Y se sube al escenario, man. Y sabes que toca y se subió. Y entonces, y aparte venían sus músicos, 3 de sus músicos. Y entonces ya se subió y agarraron ahí y tocaron buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. No, el lugar se movía, el edificio, no sabes. Después vino Charly García, man. Igual entró un día de un concierto y ahí de pronto 2 horas después de su concierto llegó a Rocotitlán, venía borrachísimo, subió al escenario y no pudo cantar y se bajó, pero ahí lo teníamos, ¿no? Pues Charly García, mano, los canroleros. Y pues por ahí pasaron todos, man. Entonces se volvió el lugar más importante del rock and roll mexicano en la historia del rock and roll mexicano en español. Y después de ahí hice Riatatán. Y después llegó un momento en que estaba yo en los paseos, Riatatán había sido un éxito, la Chupitos ya había ganado, seguía yo de comediante. Ahora ya estaba yo produciendo pilotos en Televisa, pilotos padrísimos, ¿no? Era el rey de los pilotos porque nunca salieron al aire en mis programas. Sí, suele suceder. Entonces, hice ya, y entonces estaba ya, y iba yo caminando por Televisa San Ángel, y me acerca un argentino. Me dice, oye, Fernando, mira, venimos de Miami, somos de Univisión. Y estamos haciendo un programa, llevamos como 8 meses buscando a un humorista en todo el continente, hemos ido a Argentina, Ecuador, todo, pero estamos con ciertas características. Y bueno, ya en los últimos meses, muchas personas te han referido a ti como la persona que necesitamos. Ajá. Necesitamos un humorista y que tenga presentador de televisión. No es un chistosito, es un presentador de televisión. Claro. Y me dice, ¿tú escribes? Soy el padre de la escritura. Digo, sí, escribo. Oh, entonces, ok, y bueno, y ahí voy para Miami y Despierta América, man. Hay una anécdota, bueno, porque yo me dijo, ¿te quieres ir a Miami? Y de volada, y le dije, no. Yo venía del rock nacionalista y todo caso, y antigringo y todo. Y dije, no. Después me mandaron un email que si quería ir, les dije que no. Y después un día me habla la secretaria del Tigre de Azcárraga, de Emilio Azcárraga, del Tigre. Ajá. Estaba en su oficina en San Ángel. Señora, que venga a la oficina del señor Azcárraga. Me van a correr, man. Y ahí voy. ¿Y ahora qué? Entré y dije, ¿y ahora qué? Entonces me dice, estaba una persona ahí con él, un señor, dice, mira, él es el señor José Pérez. Él es el vicepresidente de Univisión. Y esa parte el que inventó Despierta América. Dice, mira, me dice que vienen a insistir en que tú te vayas a trabajar a Miami. ¿Tú quieres irte a Miami? Y le digo, no. Y me dice, pues te vamos a extrañar. Te vas a las 7 de la mañana. Y fíjate lo que me dijo enfrente de este. Dije, mira, si no funciona el programita ese, te regresas y ya, esta es tu casa. El programita ese ha sido el programa, El boom, claro. Uno de los mejores programas hispanos dentro de la televisión hispana, en la historia de la televisión hispana de los Estados Unidos. Nos veían 30 millones de personas todos los días en todo el continente americano. Era en vivo 3 horas durante 5 días a la semana, 15 horas a la semana durante 15 años estuve. Y aparte ya yo ya era dueño, hacía lo que se me pegaba la gana y echaba puro desorden y todo, padrísimo, man. Y ahí fue, mira, esta es la foto de los originales de Despierta América. Teníamos una perrita, cosita,
Entonces ahí está, de acá, desde este lado, no, de acá. Ajá, José, ajá. de Puerto Rico, Neida Sandoval, de Honduras, Giselle Blondet, de Puerto Rico, Ana María Canseco, de Cuernavaca, Fernando Arau, de México, y Cosita de Miami. Y entonces, Otra familia. sí, y esto fue un exitazo, man. Pero algo, no, me te voy a hacer algo que pocas veces lo enseño. Tú sabes, a ver, te voy a hacer una pregunta antes. Híjoles. ¿Cuál es el premio más importante del cine en el mundo? El Oscar, ¿Y de la música? el Grammy, ¿Y del teatro? el Tony. El Tony. ¿Y de la televisión? ¿Por qué no nos quedamos con el Tony? El Emmy. El Emmy. Ese el que iba a decir, claro. Es exactamente lo que iba a decir, pero bueno, wow. Ahí está el Emmy. Este aquí dice que me lo dan, es un Emmy honorario, estos nada más dan 5 al año. Todos los Emmys normales son más chiquitos, son como de este tamaño hasta aquí. Este es más grande y está bañado en oro. Es un Emmy que se llama Emmy honorario, así de honor, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Pesa bastante, ¿no sabes? Pesa bastante. Entonces dice aquí que por la contribución, está en inglés, por la extraordinaria contribución y prominencia y aportación a la televisión hispana dentro de los Estados Unidos. 2006. Octubre 19, 2006. Y esto también tiene una anécdota bonita. Wow. Cuando entregaron los Emmys, ya sabes, es una ceremonia como la de los Oscars. Ajá. Entonces, los 5, ese día le entregaron junto conmigo a Cristina Saralegui, le entregaron uno. Ah, sí. ¿Te acuerdas, Cristina? Ah, mira. Entonces, Ajá. cada señora le entrega su Emmy, tal, y resulta que era su nieto y su papá y su tío y su hermana. Sí, pero era una sorpresa y lloraban y eso. Y de pronto me dicen, Fernando Arau, ¿no? Y a su, o sea, dice, y le entrega el Emmy su padre, Alfonso Arau Valiente. No, mi papá en ese momento Híjole. ya acababa de hacer como agua para chocolate. La película. Sí, con Keanu Reeves. Sí. Ah, no, agua para chocolate todavía no. Esa fue a Walk in the Clouds, un paseo por las nubes. Las nubes, sí. Pero entonces entra Alfonso Arau, man. Sí, sí, claro. El director de Hollywood de Grandes Ligas, y aparte, él fue el que abrió el camino para que los mexicanos llegaran a los Oscars con esa A película. los dos, sí. Y en ese momento, fíjate, esa película costó $2 millones y ya querían demandar a mi papá, sacarlo de México y del país, que porque era la película más cara que se había hecho con dinero de México. 2 millones. Ajá. Y bueno, entonces, bueno, me entregó el Emmy, me lo entregó mi papá. Padrísimo, padrísimo. Ya después ahí Despierta América y después, primero era yo la estrella de Univisión y después me volví el rey de los corridos. Me corrieron. Me corrieron. Y entonces me dediqué a cumplir todos me fabriqué un estudio de televisión y fui pionero en empezar a transmitir a través de Facebook y por internet. En mi propio programa, en un estudio verde de Chroma Key. Ajá. Y ya, ahí llevo hasta el momento 13 años que salí de la televisión, que me corrieron. Pero pues ha sido formidable porque pues, con tanta capacidad y tanta experiencia que he tenido toda la vida, puedo hacer lo que se me pegue la gana y lo puedo hacer bien. Claro. Y además, sigues con tu show, sigues siendo o sea, la comunidad latina en todos Estados Unidos sabe quién eres. Bueno, en Estados Unidos
Y en todos, Latinoamérica, porque como en dices, Latinoamérica. este, Te digo, fui a lo veía, Ecuador, lo ve la gente, claro. fui a Ecuador, fui a Argentina, todo, y llegué, y sí, o sea, mucho gusto, maestro, ya me dice, como ya tengo canas, entonces ya soy maestro, ¿no? Entonces, sí, Oye, conocen en todo el continente por Cachún, Cachún, Rara, por Los ajá, Comediantes y por Despierta América. Por eso me conocen en todo el continente. pues padrísimo. Oye, preguntarte otra estúpida pregunta, digo, aprovechando la noche. ¿Cuál es cómo ves tú, cuál sería la clave para manejar la comedia que de repente se ha vuelto tan difícil, tan Ah, complicada? esa pregunta es muy estúpida, la verdad. Gracias. Porque, Dije, por eso lo aproveché. porque te voy a decir por qué. Porque la comedia es un género dramático. Igual que el drama, Ajá. igual que el melodrama, igual que la tragedia. Y entonces estás hablando así de que, ¿y cómo es el universo? Uf, mano, me estás hablando así. No, bueno, sí, no. La comedia se dedica, en todos los géneros teatrales, hay un requisito, Ajá, que tiene que, por ejemplo, en la tragedia, en la historia, si no es una obra de teatro o una película que es una tragedia, es que hay un muerto. Es sí, una claro, muerte. Se llama tragedia porque hay un muerto. Un melodrama tiene que haber lágrimas. Tiene que llorar y tiene que acá y ternura y se fue. O sea, el melodrama más famoso que hay en el mundo y la escena más famosa del mundo de melodrama es cuando muere la mamá de Bambi. A mí se me acabaron las lágrimas, mano. Todo, no hay niño que hayamos visto cuando se murió Sí, no la mamá hay de que no Bambi haya sufrido, ajá, que hubiéramos llorado medio día, man. O sea, una tristeza. ajá, En el drama debe haber un conflicto ajá. y en la comedia debe haber risa. Son los 4 requisitos de los 4 géneros teatrales. Géneros. Entonces, yo siempre he Sí, sido pero no me refería a la comedia como género teatral, sino a cómo manejar un show claro. hoy en día. Es que esa es personalidad. Si tú no, tú eres chistoso, tú eres divertido, Yo espero que sí. ve, con esa respuesta, ¿cómo vas a dedicarte a la comedia? Tienes que ser rápido, tener chispas, ser acá, moverte, ser hiperactivo, ¿entiendes? Entonces tal vez tú Ajá, serías melodramático, serías bueno para el melodrama. Y no, entonces no todos son, es de cómo se maneja la comedia, no, pues, tienes primero que tener la sangre, la personalidad, así, el rollo, pensar rapidísimo, rapidísimo. Los comediantes pensamos rapidísimo, rapidísimo, creamos cosas, improvisamos en escena, entonces los chistes son rapidísimos. Está ajá. el cien pies está teniendo sexo con la cien pieza y le dice, ponte en 400. ¿Eh? No fuiste tan rápido, ¿viste? Te la puse fácil. Sí, Bueno, entonces ya sí, claro. lo que sí te voy a decir es que para triunfar en cualquier cosa, tú puedes escoger lo que tú Ajá, quieras. Voy a hacer dibujos al óleo. Bueno, si te metes a fondo y te dedicas y le dedicas tiempo, al menos 8 horas al día, como un trabajo, y te metes acá y estudias técnica de pintura al óleo y te consigues los pinceles y te metes a un curso. Si te vas a fondo, triunfas. En el tema que tú quieres hacer zapatos, te pones zapatos, investigas, te asocias, empiezas, haces tu primer zapato o vendes los primeros. Si te metes a fondo y te dedicas, te concentras, te enfocas y tienes a todo, triunfas. En cualquier tema. Pero si más o menos si te justificas, y es que acá, y entonces ahora es que ahora necesito eso y no lo he podido conseguir, o sea que ahora ya dependes de algo que no eres tú, sino que hay que conseguir a una persona que sepa de caligrafía. Pues la gente no se realiza porque siempre se crea dependencias.
pues que ahora yo necesito esto. No, cuando yo tenga esto, yo voy a poder lanzarme. No, yo ya estoy listo, yo estoy listo. Pero estás listo desde hace 15 años, man. Ya tienes 45 años y Claro. sigues listo. Ajá. Entonces, es aquí una de las promociones más grandes que ha habido en la historia es la de los tenis Nike, que dice Ajá. just do it. O sea, solo hazlo. Eso quiere decir just do it. Hazlo, ya hazlo. Pero estás acá y soñando y diciendo, justificándose, no tener calidad, tener así, conformarse con hacer las cosas medio a medias, después justificarse, ya es que el clima y que... Esas personas nunca triunfan, pero todos tenemos la capacidad de triunfar en lo que sea. Cuestión de que nos disciplinemos y nos vayamos a fondo. Punto. Todos tenemos esa capacidad. Todos tenemos un potencial enorme por todo lo que sabemos. No hay nadie que sepa todo, pero todos sabemos un poquito que tal vez otras personas no saben, o podemos saber mucho que otras personas ni siquiera conocen, pero entonces no existe el que es el mejor en todo, para todo, no. Todos somos buenos. Claro. Con lo que tenemos, con eso tenemos que hacerlos en la vida. Si yo bailo y canto, y eso, entonces pues, a eso me dedico. Pero si tú no bailas, Ajá. y quieres ser bailarín, pues estás equivocado o equivocada. Si no bailas, si no tienes ritmo, pero tu sueño es ser bailarín, pues tu sueño está equivocado. Claro. ¿Sí? Sí. Pero tú bailas de maravilla o tú pintas, haces escultura estupendo. Ay, sí, pero ese es un hobby. Hay una cosa que le dice la maestra a la mamá del niño. Dice, su hijo está muy mal en matemáticas, pero es el mejor en música. Y le dice la mamá a la maestra, tiene razón, en estas vacaciones lo vamos a meter en clases particulares con un maestro de matemáticas. Y la maestra le dice, ¡no! No. ¡Déjalo a la música! Claro. Y la música es donde es bueno, ¿para qué lo va a meter donde es malo? No, donde sí, Así es. Claro. todos tenemos superpoderes. Y si los ocupamos, aparte para colmo, es una ventaja más, ¿no? Por ejemplo, yo soy súper creativo. Ajá. Pues me dedico a escribir mis shows, a escribir historias, a desarrollar proyectos de teatro en vivo de los comediantes, todo, pues, o sea, ocupo mi superpoder para mi causa. Y aparte me voy a fondo, compito con los mejores, compito con los que, es más, invento cosas que yo sé que ni hay, como el concurso Riatatán, ¿a quién se le iba a ocurrir? Después Jorge Ortiz de Pinedo quiso hacer un concurso igual. Y después Raúl Vale también quiso hacer y no les funcionó. Porque hay un secreto para hacer ese concurso que yo descubriera luego, que no lo voy a decir, porque es un secreto. Jorge Ortiz un día... Sí, todo tiene su clave y hay que saber, primero descubrir para qué eres bueno, ¿no? No creer que eres bueno para todo, como decías, ni querer ser bueno en todo. No, pero aparte, mira, la gente se autocritica, Yo tengo una prima que cada vez que la veo, le dije, la última vez que la vi, le dije, ¿sabes quién está hablando muy mal de ti? ¿Quién? Digo, tú. Cada vez que te veo, soy una idiota y yo no puedo. Y acá es que como yo soy una inútil, digo, uy, bueno, qué bueno. Yo creo que la gente que habla mal de ti no habla tan mal como tú de ti. No, yo soy esto, yo sí puedo, yo voy, yo hago. Y como de que se murió si me debía. Ajá. Oye, mira, Claro. tienes 6 minutos más de mi atención porque me tengo que ir. Acá ya van a ser las 10 de la noche en Miami. Y ahorita a las 10 yo tengo un curso por Zoom. Dentro de 6. Oye, pues aprovechando para darte las gracias por este tiempo, por esta charla que está buenísima, agradecerte, pues yo creo que de cada uno de mis invitados con los que platicamos,
voy descubriendo muchas cosas y aprendiendo muchas cosas. Hoy aprendo muchas cosas de ti. Te agradezco y pues vamos a seguirte en tus redes para seguir viéndote y descubriendo todas. ¿Nos puedes decir tus redes? Sí, ahorita en Instagram me llamo Fernando Arau Oficial. En Facebook, Fernando Arau. En YouTube tengo un canal que nunca lo he atendido, pero ahorita ya lo voy a echar a andar con todos los programas que hice por internet y todo cuando empecé a manejar el internet. Y pues Fernando Arau Oficial es el Instagram, que también es de Facebook. YouTube Ajá. voy a echar a andar mi canal y a vez en cuando pongo algo en Twitter que me gusta poner ahí. Y ya, pero sí, las redes normales. En la calle también me llamo Fernando Arau, por si me quieren decir mi nombre Sí, cuando me vean. buenísimo. Ok. Y Sale, vale. Pues, Fernando, muchas gracias. a ti, Gracias, buenísima la charla, te agradezco. ¿sabes qué me gustó mucho de esta charla? Dígame. Que nunca, yo creo que nunca había recorrido. ¿Tú sabes lo que es la dialéctica materialista? Si la dialéctica materialista es si la historia del mundo, de que se creó desde la sociedad, todo, no tuviera eventos que la parten en pedacitos, así como en la caída del muro de Berlín, la salida de los Beatles, la revolución industrial. Entonces, la historia del mundo y del desarrollo y la evolución se va midiendo por eventos. Hoy, tú me preguntaste exactamente cuáles eran esos eventos de la historia de mi vida, desde que era niño, en los Boy Scouts, fuimos acá, y te las dije en orden. Eso nunca lo había hecho. Nunca, nunca. Así que es la primera entrevista y la tienes grabada. Entonces, úsala. Es una buena entrevista. Gracias a ti por invitarme. Una buena entrevista. Es que está un buen invitado. Te agradezco. Tú hiciste algo muy bueno, que me dejaste hablar. Y no es que tú hablaras mucho, no es de que tú siempre hablas, no me estoy quejando. Sino un buen entrevistador. Tú nada más me echabas buscapiés y me soltabas. Y ahí tienes a tu idiota contestando todo. No, gracias a ti. Gracias, grábala, ya que la grabaste, úsala por pedacitos o por como puedas. Claro que sí. Y la ya estará, yo creo que mañana la subimos a YouTube en José Ortega. Y la gente que nos ve, donde nos vea y a la hora que nos vea, ya saben, esta charla con Fernando Arau, gran actor, gran comediante, gran director, abuelo. Creo que buen padre. Algún día platicaremos con tu hijo de su música y de ti. Y cuando me preguntan, ¿y tú eres buen padre? Pues pregúntale a mis hijos, mano, no me preguntes a mí. Sí, por eso dije. Preguntaremos a él. Gracias, pero gracias parte de una gran familia y de una gran estirpe de artistas. Fernando, gracias. A ti, muchas gracias por la entrevista. Bye, everybody. Gracias, amigos. Esto fue Conociendo Personalidades. Yo soy José Ortega. Donde nos vean, compartan, pónganle like y todo. Nos vemos el próximo jueves en una charla muy interesante de aquí, de Conociendo Personalidades. Gracias y hasta la vista.